Bienvenida, mi nombre es Camilo Palacio y el día de hoy estaré acompañándolos en esta sesión web del mes de marzo, en la cual, entonces, como mi compañero Santiago ya les mencionó en un principio, el día de hoy trataremos acerca de un diseño de una plataforma de parqueaderos en pórticos de concreto reforzado, apoyado sobre fundaciones superficiales en zapatas combinadas, las cuales analizamos y diseñamos en el webinar del mes anterior. Y entonces el día de hoy arrancaremos como tal con la base de esas mismas fundaciones con las cuales trabajamos en esta sesión anterior, y ya modelaremos, analizaremos y diseñaremos entonces nuestra plataforma de parqueaderos, toda la superestructura. Pórticos en concreto reforzado es una estructura de 8 niveles de parqueaderos, en la cual veremos también entonces cómo incluiremos en la modelación el tema de las rampas, de las piscinas y de la zona social, ya que en el último nivel, que sería el piso 8, este proyecto cuenta con toda la zona social o zonas húmedas del proyecto. Entonces es un proyecto tomado pues de un proyecto real ejecutado en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Y entonces nos pareció muy interesante el tomar un proyecto real, no solamente el de darles a ustedes ejercicios que fueran pues como inventados, sino que queríamos como darle un poco más de realidad a estas sesiones web, y entonces por eso nos estamos basando en este proyecto. Bueno, entonces les voy a contar un poco acerca de los materiales y las secciones como tal con las cuales trabajaremos hoy. Entonces, para los materiales estaremos trabajando con estructuras en concreto, con unas resistencias que van de 21 a 35. No arrancaremos a modelar completamente desde cero, ni importaremos geometrías desde un archivo de XF de AutoCAD, sino que esta vez entonces vamos a comenzar de otra forma, la cual será arrancar con el modelo inicial que teníamos, o el cual desarrollamos en el webinar anterior, de las fundaciones superficiales, y cogeremos entonces este modelo y arrancaremos a modelar la superestructura hasta llegar a conseguir todo el modelo integral. Lo quisimos hacer de esta forma porque queremos mostrar cómo es ese proceso de integración que permite nuestra plataforma Midagen para poder analizar estructuras considerando, además pues de la superestructura, considerando sus fundaciones y demás elementos estructurales que puedan hacer parte de la estructura, como en este es el caso de las piscinas y de las rampas. Les contaré un poco en resumen cuál será el proceso que llevaremos a continuación, los pasos del modelado entonces para esta plataforma de parqueaderos. Comenzaremos entonces con el modelo de las fundaciones. En este modelo de fundaciones ya tenemos definidos los materiales, las secciones, todos los elementos estructurales, los espesores de zapatas y de losas y muros de piscinas. También ya está modelada la geometría de las zapatas, como ya se los mencioné, de pedestales y vigas de fundaciones, y además le hemos querido ingresar el primer nivel de vigas del plataforma, el primer nivel de la superestructura, para que se nos hiciera un poco más práctico este webinar y no tuviéramos que invertir demasiado tiempo en él, para que ustedes puedan ver todas las bondades y todas las características que pueden realizar con nuestro programa. Entonces lo primero que haremos de todos los elementos estructurales que pueden ser desde la superestructura hasta las fundaciones. Entonces haremos el diseño de las columnas, de las vigas, de los elementos diagonales de las rampas, todo esto bajo la normativa colombiana. Y el tema del diseño de los muros y las losas de las piscinas lo llevaremos a cabo mediante la normativa norteamericana ACI 318. Bueno, entonces no siendo más, ya podemos dar comienzo
con nuestro webinar. Entonces, como les había mencionado, ya tengo abierto nuestro modelo inicial. Les recuerdo que una vez termine este webinar, a cada uno de ustedes les será enviado el tutorial con el desarrollo paso a paso para la modelación, análisis y diseño de esta plataforma. Además que se les enviará el video de este webinar y tanto el modelo inicial, que es el que tenemos en estos momentos, como el modelo final para que ustedes puedan realizar estos ejercicios de esta modelación y puedan luego comparar por si tienen algunos problemas en la ejecución del ejercicio. Bueno, entonces, girando aquí un poco la estructura, vemos toda la estructura de las fundaciones, de las zapatas combinadas con sus pedestales. Aquí ya luego encontramos el nivel de las vigas de amarre de fundación, ya sobre el nivel del suelo. Y ya vemos que entonces está modelado el primer nivel de plataformas o de rampas. Vemos que entonces tenemos hacia el lado izquierdo un nivel intermedio de rampas y al lado derecho tenemos el nivel de rampas, el nivel de parqueaderos. Entonces ambas estructuras, ambos lados de las estructuras están, entre estos dos ejes, están unidos por los elementos diagonales que componen las rampas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar ya con nuestra generación de la estructura. Entonces les recuerdo que en el árbol de trabajo es donde podemos ir viendo todas las definiciones y asignaciones que le hemos hecho a nuestro modelo. Entonces por el momento encontramos que lo único que tenemos en propiedad ya son tanto materiales, secciones, como espesores. Y lo otro que hemos también implementado ya previamente es el tema de los resortes del suelo, dándole entonces el empotramiento a las zapatas, de acuerdo a lo que vimos en el webinar anterior. Bueno, comenzaremos entonces con la definición de los casos de carga. Para esto vamos a la pestaña de cargas y estando sobre cargas estáticas vamos a casos de carga estáticos. Entonces muy rápidamente definiremos todos los casos de carga con los que trabajaremos el día de hoy, empezando por el peso propio de la estructura, carga muerta, a carga viva, le decimos que es carga viva. Luego, en cuanto a cargas estáticas, vamos a mostrar cómo es la implementación de la fuerza horizontal equivalente. Para esto el tipo de carga es el de E o sismo. Implementaremos esto en cada una de las direcciones principales. Y al igual lo haremos con las cargas de viento. Para eso entonces vamos y buscamos la carga correspondiente, que sería carga de viento en estructura. Hacemos lo mismo para la dirección Y. Y por último, definimos el caso de carga para el tema hidrostático. Para las cargas de las piscinas. Para eso entonces le decimos que es carga tipo de presión de fluido y adicional. De esta forma entonces ya hemos definido nuestros casos de carga. Lo siguiente que vamos a hacer es considerar el peso propio en masas. Pero considerar el peso propio, le tenemos que decir entonces al programa qué caso de carga que queremos que nos vincule para el peso propio de la estructura que estamos modelando. Le vamos a decir que es peso propio con un factor de -1 en Z para el tema de cargas gravitacionales. Bueno, yo voy aquí a poner un poco la vista en alzado
voy a seleccionar los elementos del primer nivel y primer subnivel de plataforma para poder comenzar entonces a cargar la estructura. Para esto vamos a usar la herramienta entonces de asignar cargas de piso. Lo primero que debemos hacer es definir esas cargas de piso. Para esto hundimos clic y se nos abre entonces esta ventana. Bueno. Entonces lo primero que debemos hacer es ponerle el nombre. En este caso le pondremos el nombre de plataforma. Le dejaremos más bien el nombre para que quede igual como está en el tutorial. Le dejaremos el nombre de parqueadero, ya que son cargas de parqueadero. Aquí entonces los casos de carga, debemos decirle que vamos a considerar carga muerta y carga viva. En cuanto a la carga muerta, consideraremos 4.4 kilonewton metro cuadrado. Les recuerdo que las unidades, el signo es negativo, porque estamos entonces con cargas habitacionales. Y el programa entonces considera ejes globales. Entonces, en cuanto a cargas muertas, estaremos considerando simplemente las cargas superimpuestas piso. Listo, y entonces de carga viva le aplicaremos 2.5 kilonewton metro cúbico, de acuerdo pues a las especificaciones de la normativa. Le damos a adicionar. Ahora vamos a crear otro caso de carga, que es el de plataforma, la cual va a estar ubicada en el piso 8. Este va a llevar un poco más de carga muerta, 5.2 kilonewton metro cuadrado, y una carga viva de 5 kilonewton metro cuadrado, debido también a los requisitos de la normativa para considerar en estas plataformas. La damos a adicionar. Y por último dejamos la zona húmeda, que va a ser también otra zona en el piso 8, la cual va a tener unas cargas diferentes como tal para la zona húmeda que queda como rodeando toda la zona de las piscinas. En esta le aplicaremos una carga muerta de 8.2 kilonewton metro cuadrado y una carga viva de 1.8. Le damos a adicionar, entonces ya tenemos crear nuestras cargas. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar esas cargas de piso. Entonces, este sistema de plataformas consta de un sistema de entrepiso, de una losa aligerada con nervios en una dirección. Entonces, el día de hoy veremos con la herramienta de medidas GEN cómo se permiten simular estos sistemas de entrepiso aligerados, el cual el programa entonces considera el peso de las viguetas y su separación y distribución para que el programa entonces automáticamente haga dicha distribución de cargas en las vigas principales que tenemos modeladas, para que no tengamos que entonces modelar el sistema de entrepiso y que no nos afecte como tal a la rigidez o al sistema de resistencia sísmica, ya que algunas normativas entonces recomiendan que no se deben incluir estos sistemas para este caso. Entonces nos pregunta primero el tipo de carga, le decimos que es parqueadero, luego nos da una distribución, cómo va a ser esa distribución de la carga entre las viguetas, y luego las viguetas distribuyen entonces a las vigas principales. En este caso, les recuerdo, si vamos a la pestaña de Query Notes, si le damos, por ejemplo, clic a dos nudos, el programa entonces automáticamente nos muestra como unas características principales en geometría y nos da cuál es la distancia entre dichos puntos. Vemos que tenemos una distancia de 7.5 metros. En este proyecto las viguetas se espaciaron cada metro aproximadamente, por lo cual entonces para estas luces están muy similares, por lo cual se pusieron 6 viguetas en cada vano.
Entonces nosotros le decimos al programa que vamos a modelar 6 viguetas. Nos va a preguntar cuál es el peso propio de esa vigueta en kilonewton por metro lineal. Le decimos que es 0.77, que corresponde a nervios o a viguetas de 10 por 40 centímetros, y restándole como tal el espesor de la loseta, ya que ese ya lo tenemos incluido previamente en las cargas que definimos. Y ya lo siguiente es comenzar a dibujar el perímetro sobre el cual queremos entonces cargar nuestra losa. Entonces, como ven, yo estoy siguiendo el perímetro de nuestro subnivel de plataformas. En la última dirección en la cual yo cerré el polígono es la dirección en la cual se van a dibujar los nervios. Entonces podemos ver la distribución de los nervios y cómo es la distribución de las cargas de forma muy ágil. Lo mismo hacemos para este nivel de plataforma. Y vemos entonces cómo se nos ha cargado la losa. Y falta entonces cargar el tema de las rampas. Entonces las rampas lo hacemos de la misma forma. Cerramos los perímetros de la rampa y tenemos entonces nuestras rampas aplicadas. Entonces la estructura, vemos como el Midagen también nos puede cargar automáticamente losas inclinadas. Bueno, una vez tenemos esto, lo siguiente que voy a generar será un nivel de entrepiso más. Para esto selecciono todas las vigas que van en ese nivel de entrepiso y las vigas de la rampa. Ahora será hacerle una copia en traslación a estos elementos. Le decimos que entonces queremos una copia. El nivel de entrepiso, la altura de entrepiso de esta estructura de parqueaderos es de 3.15 metros. Le decimos que vamos a hacer una copia una vez. Le decimos aplicar. De esta manera se nos ha copiado nuestra losa. Lo siguiente que queremos hacer entonces es prolongar las columnas. Para esto les voy a ir mostrando entonces varias herramientas del Midagen. Con Midagen siempre se tienen muchas formas de hacer estas modelaciones. Yo les iré mostrando entonces varias opciones, varios caminos. Estoy entonces seleccionando los nudos de las columnas que tienen este color, son las columnas de 50 por 90 centímetros. Estoy seleccionando dichos nudos. Para aplicar la herramienta de extrusión. Para eso vamos a la herramienta. Tenemos entonces columnas de 50 por 90 y que nos haga una extrusión tipo traslación, que nos extruya entonces esos nudos, los convierta a columnas a una longitud de 3.15. Le voy a dar control Z, le voy a dar aquí decir selección previa, para que me vuelva a seleccionar los nudos, y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos seleccionado otra sección, que era la 6. Le damos OK y hacemos lo mismo con estas columnas en color cian. Entonces, si nos paramos sobre alguna de estas columnas, entonces se nos abre una leyenda en la cual nos dice las propiedades de dicho elemento. Entonces, en este caso vemos que es una columna de 40 por 90, la seleccionamos aquí y le decimos OK. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestro siguiente nivel de entrepiso. Si queremos entonces
cargar esta zona, lo hacemos de la misma forma. Vamos a la pestaña de cargas, asignar cargas de piso, decimos que es parqueadero, son 6 viguetas con un peso propio de 0.77 kN. Luego vamos, le indicamos cuál es el perímetro y hacemos lo mismo con la rampa. Le voy a hundir a esta opción que es activación previa y me vuelve a los elementos que teníamos activados anteriormente. Bueno, una vez tenemos entonces aplicadas las cargas en estos niveles de entrepiso, ya lo siguiente que haremos será hacerle una copia o una generación del edificio con el fin de obtener los siguientes niveles de entrepiso. Para esto voy a seleccionar el último nivel de entrepiso del lado izquierdo y del lado derecho, el cual ya están todos a una altura de 3,15 metros. Y entonces vamos a usar otra herramienta que tiene el MIDASGEN, la cual encontramos en la pestaña de estructuras, Control Data, generación de edificios. Entonces esta es una herramienta muy útil, la cual nos ayuda a optimizar muchos tiempos a la hora del proceso de modelación. Entonces nos dice primero número de copias, le diremos que queremos 5 copias, cada una a una altura de 3,15 metros y le decimos adicionar. Y luego están activados por defecto que nos copie todos los atributos tanto de nudos de elementos como del edificio en cuanto a cargas y todo tipo de asignaciones. Lo voy a ir haciendo, como tenemos varios niveles de entrepiso, lo voy a ir haciendo más bien por cada nivel de entrepiso. Bueno, entonces ahí he seleccionado todas las vigas. Ahora vamos a seleccionar las columnas del lado izquierdo y posteriormente las columnas del lado derecho. Y de esta forma, entonces, hemos considerado esta estructura, la generación de todo el edificio. Si vamos aquí a la opción de display y vamos, por ejemplo, a la pestaña de cargas, desde aquí podemos activar todas las cargas de piso que tenemos en la estructura y podemos ver que entonces con esta generación del edificio también todas las cargas se nos han replicado, por lo cual entonces ya no tenemos que volver a aplicarlas. Y de esta forma ya tenemos este nivel de piso. Yo le voy a dar aquí control Z, que estoy viendo que hay un nivel de entrepiso aquí que acabamos de considerar mal. Entonces simplemente dar control Z y volvemos a seleccionar nuestros elementos. Vamos entonces de nuevo a generación del edificio. Le volvemos a decir que queremos 5 copias a 3,15 metros. Le decimos OK y ahora sí entonces las hemos generado correctamente.
que ahorita había cometido un error y habían quedado elementos a niveles de entrepiso donde no debían estar. Ahora seleccionamos las columnas del lado izquierdo y del lado derecho. Listo. Entonces ahora sí tenemos nuestra estructura tal y como es. Lo siguiente es generarle a este un nivel de piso más. Para esto podemos entonces volver a aplicar dicha herramienta, seleccionamos, vamos otra vez, le decimos que en este caso va a ser una copia a 3.15 metros. Entonces de esta forma ya tenemos nuestro último nivel de plataforma de parqueaderos. Entonces ya tenemos todas nuestras cargas verticales. Lo siguiente es llegar entonces ya al piso 8, el cual corresponde a la zona de piscinas y zona social del proyecto. Para esto voy a seleccionar todos los nudos que tenemos, todos los extremos de columnas del lado izquierdo. Voy a poner esto en frames para que el proceso de selección sea mucho más sencillo. Listo, entonces ahora vamos a aplicar la herramienta de extrusión nuevamente. De extrusión de elementos. Bueno, estos elementos los vamos a es el nivel en el cual se encuentra ya el piso 8 con respecto a este subnivel. Le vamos a aplicar y vemos entonces cómo tenemos nuestras columnas. Si queremos cambiar de sección a estos elementos, simplemente seleccionarlos. Una vez los tenemos seleccionados, simplemente usamos pues, la herramienta que tiene Miasgen de Drag and Drop, la cual arrastramos cualquier sección, la soltamos sobre el modelo y ya las propiedades automáticamente se han cambiado. Hacemos lo mismo para las columnas azules. Y entonces de esta forma ya tenemos modeladas nuestras columnas hasta el piso 8. De la misma forma vamos a hacer entonces con las columnas del lado derecho. Le hacemos entonces una selección a dichos nudos. Este nudo aquí lo quitaré de la selección, ya que no corresponde a columna. Y volveremos entonces a aplicar la opción de extrusión. En este caso entonces será con nuestras columnas de 50 por 90. Listo, una vez tenemos entonces hemos conformado las columnas hasta el nivel 8, voy a hacer una activación solamente de dichas columnas y ahora vamos a aplicar la herramienta de creación de elementos. En este caso vamos a crear elementos tipo vigas con un concreto de 28 megapascales y vamos a comenzar entonces a dibujar nuestras vigas de este entrepiso. Bueno, las vigas que corresponden en la dirección X son vigas de sección 35 por 60 centímetros. Entonces para esto vamos acá, seleccionamos la sección correspondiente, luego le damos clic al punto inicial de las vigas, clic al punto final
y vemos que entonces se nos ha dibujado nuestra viga. Y entonces vemos que cuando la viga intersecta algún nudo o elemento, ahí mismo la viga se divide automáticamente para poder dibujar entonces todos los tramos de vigas automáticamente. Esto es porque tenemos activa entonces la opción de intersección en nudos y elementos. Hacemos lo mismo para estas otras vigas. Entonces les recuerdo que este paso a paso ustedes lo podrán encontrar en el tutorial que les vamos a enviar, en el cual entonces pueden seguir toda esta geometría de la estructura paso a paso. Bueno, ahora en la dirección Y tenemos una sección de 50 por 60, vigas de 50 por 60. Hacemos entonces lo mismo. Empezamos a dibujar todas nuestras vigas y vemos entonces cómo se nos van dividiendo en cada vano, cada que intersectamos una columna. Con esta opción entonces podemos ver cuáles elementos son los que están conectándose con otros. Esto nos permite entonces tener una visión más clara e interpretar de pronto que algún problema que podamos tener en este proceso de modelación. Bueno, hacemos lo mismo con estas vigas que nos hacen falta. Esta viga de acá, esta columna no ha quedado alineada con este eje, por lo cual entonces aplicaremos la opción de orto para que entonces la viga se nos dibuje ortogonalmente y nos intersecte esta otra viga. Para eso funciona entonces esta herramienta. Una vez tenemos nuestra retícula de vigas principales, comenzaré a dibujar unas vigas secundarias que tenemos en la estructura de la siguiente forma. Seleccionaré toda esta viga, le aplicaremos la opción de traslación, la trasladaremos 2.2 metros hacia la derecha. En incremento de sección le daremos un incremento de -1, esto significa que queremos que la viga nueva que se nos va a dibujar tenga una sección con una identificación anterior a la que tenía esta viga. Le decimos que nos intersecte nudos y elementos, le damos a aplicar. Entonces, como vemos, entonces se nos ha generado una copia de la viga, pero con otra sección, la sección que estaba justo antes, la que teníamos en la librería definida justo antes de esta viga. Hacemos lo mismo con esta viga de acá. Esta viga la tenemos que desplazar 1.77 metros. Le damos OK. Ahora seleccionamos esta viga, la cual la tenemos que desplazar 2.16 metros. Hacemos lo mismo con estas dos vigas. Estas las debemos desplazar 2.71 metros. Estas vigas corresponden como a los contornos de la piscina, entonces ya cuando ya terminemos este proceso ya entenderán entonces a qué corresponden cada una de estas vigas. Bueno, esta otra viga la debemos correr de nuevo 7.2 metros. Voy a dar control Z. Seleccioné la viga que no era esta viga, 7.2 metros.
Y ahora lo mismo haremos con las vigas que hay que mover en la otra dirección. Comenzaremos por esta viga aquí que hay que mover 3.08 metros. Entonces ya estamos en la coordenada en Y, negativo porque va a ser contrario al eje Y global. Listo. Ahora, estas dos vigas las vamos a mover 2.62 metros hacia arriba. Entonces va a ser positivo. Como que ya tenemos otro elemento, ya aquí sería la sección de que incremente una sección del ID para poder obtener entonces nuestra misma viga con la misma propiedad. Ahora la vamos a mover 11.83 metros. Le damos selección previa. Y volvemos a darle selección previa para ubicar la última viga a 20.0. Listo. Entonces de esta forma ya tenemos las vigas que necesitamos correr. Vamos a correr una última viga, 9.55 metros. Le decimos que no nos haga ningún incremento, ya que vamos a copiar esta viga con su misma propiedad. Le doy control Z, esos 9.55 eran entonces de nuevo en la coordenada X. Le decimos selección previa. De esta forma entonces ya la tenemos dibujada. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar las vigas de este nivel de piso 8 y trasladarlas hacia abajo a una distancia de 1.4 metros, esto para conformar el nivel del fondo de las piscinas. Entonces para esto voy a comenzar a seleccionar las vigas que nos corresponden. Bueno, lo mismo hacemos en esta dirección. Voy a poner esto en planta, en alzado, perdón, para seleccionarlo de forma más sencilla. Estas tres vigas de acá no las vamos a desplazar. Listo. Una vez tenemos seleccionado todas nuestras vigas que queremos mover, vamos a la opción de traslación. En este caso, entonces las trasladaremos 1.4 metros hacia abajo. Y le damos OK. De esta forma, entonces, hemos conformado el nivel de fondo de piscinas. Bueno, ahora también lo que voy a hacer es eliminar unas vigas que nos estarían estorbando como tal para las zonas donde va la piscina. Esta sería una zona, la elimino con la tecla de suprimir. Bueno. Y lo mismo hago con esta acá, ya que aquí va otra piscina. Listo, una vez tenemos ya modelado toda nuestra estructura de pórticos, lo que nos hace falta es modelar nuestras piscinas. Comenzaremos entonces a modelar los muros de la piscina. Para eso entonces vamos a recurrir al módulo de automallado del Midas Gen
cual entonces ya lo hemos mostrado en ocasiones anteriores. Hoy volveremos a mostrar las fortalezas de tener este módulo implementado en este programa de cálculo. Entonces vamos a la opción de AutoMesh. Vamos a usar para este caso el método de nudos. Vamos a dejar de forma muy sencilla y rápida. Entonces hago esto con todos los muros que conforman las tres. Este proyecto consta de 3 piscinas que van apoyadas en este nivel de menos 1.4. Hay que tener cuidado cuando uno tiene nudos muy cercanos, hay que hacerle un poco más de zoom a la estructura para no tener problemas a la hora de modelar. Entonces vemos que es muy sencillo. Es muy útil esta herramienta del automallado de Midasgen, ya que permite modelar entonces estructuras complejas de forma muy rápida, muy sencilla. La otra piscina iría en esta zona. Entonces vamos a dibujar los muros. Listo, entonces nos falta ya solamente este muro. Listo, de esta forma entonces ya hemos terminado con la modelación de todos los muros de las piscinas. Lo siguiente es, mediante la misma herramienta de automallado, modelar toda la losa de fondo de todas estas piscinas. Para esto entonces hacemos lo mismo, lo único es que vamos a usar un espesor de 30 centímetros, entonces vamos y cambiamos la propiedad. Y ahora simplemente lo que hacemos es dibujar todo el contorno por donde iría la losa. Entonces vemos que en un par de segundos ya tenemos también el modelo de toda nuestra losa de fondo de la piscina. Tenemos una geometría irregular, pero pues con este módulo de automallado tenemos entonces esta ventaja, una gran ventaja de que podemos reducir muchos tiempos en el proceso de modelado. Y entonces les cuento que todo este elemento, todo este mallado que acabamos de hacer mediante elementos finitos, el programa, este módulo automallado, internamente ya ha considerado todos los nudos y todos los elementos que tenía por dentro. Entonces se ha conectado a cada uno de estos elementos, tanto a todas las vigas y a todos los nudos que tenía. Entonces en este momento ya no hay ningún elemento que esté suelto como tal de esta losa. Entonces es una herramienta muy eficiente con la cual entonces no tenemos que perder o invertir grandes tiempos para poder conseguir listo. Lo siguiente que voy a hacer es la aplicación de cargas hidrostáticas, que es otra herramienta muy interesante que presenta el Midasgen, con la cual podemos aplicar automáticamente entonces presiones, cargas de presión hidrostática, tanto sobre cualquier elemento horizontal, vertical o inclinado. En este caso entonces le damos doble clic al espesor de 30 centímetros, al de 25 centímetros le damos seleccionar también y activar. De esta forma queremos tener entonces solamente nuestras piscinas. Entonces, por ejemplo, para aplicar la carga de fondo
correspondiente al peso del agua en la piscina, seleccionamos nuestros elementos y en la parte de cargas vamos a la pestaña de, en este caso ya entonces aplicaremos cargas de presión, debido a que como ya tenemos modelado nuestro sistema de losa, entonces mediante esta opción ya cargamos directamente dichos elementos finitos. Aquí le decimos que queremos el caso de carga de agua. Y aquí en la parte de abajo tenemos entonces locales en Z. Aquí le decimos en la parte inferior, como tenemos una altura de 1.4 metros, le vamos a decir que vamos a aplicar una carga distribuida de 14 kilonewton metro cuadrado. Le vamos a aplicar y vemos cómo se nos ha aplicado automáticamente dicha carga. Ahora lo que nos hace falta es aplicar las cargas hidrostáticas a los muros. Para eso entonces vamos a seleccionar todos nuestros muros, le vamos a aplicar y vamos a la opción de presiones hidrostáticas. Entonces esta es una herramienta también, como les decía, muy interesante del MIDAS-YEN, en la cual hay varios tipos, ya sean cargas curvas o cargas lineales. En este caso aplicaremos una carga lineal a un elemento tipo plate, que es el cual tenemos modelado como el muro. Estamos también en ejes locales en Z. Y listo, ¿no? Luego nos pregunta cuál es el nivel del agua, el nivel de referencia del agua. En este caso vamos y le damos clic al nivel superior del muro. Él nos toma pues la altura global en la que está ese elemento correspondiente a toda la estructura desde el nivel 0. Esto es por si queremos entonces una carga inicial, una sobrepresión. En este caso no le dejaremos nada, le dejaremos un 0. Y aquí entonces iría el gradiente o la densidad como tal del agua a la que queremos aplicar. En este caso le dejaremos 1 kilonewton metro cúbico y el signo simplemente representa la dirección a la cual se aplicarán entonces estas cargas hidrostáticas. Entonces, por ejemplo, se van seleccionando muro por muro y de esta forma entonces vemos cómo se aplican automáticamente. Yo ya sé cómo están los locales. Si no, de todos modos uno puede activar los locales. Le damos a aplicar y entonces de esta forma ya tenemos las cargas hidrostáticas aplicadas. De la misma forma entonces aplicaríamos a estas otras dos piscinas dichas cargas. Voy a volver a activar. Ya tenemos entonces modelado toda nuestra estructura. Entonces en este paso ya hemos dado por finalizado todo el proceso de modelado. Entonces vemos cómo de forma muy rápida ya podemos modelar en MIDAS-YEN estructuras. Lo siguiente entonces ya hemos aplicado cargas verticales, ya nos hace falta simplemente aplicar las cargas laterales. Para esto, entonces, vamos primero a la opción de estructura, vamos a tipo de estructura. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta que cuando queremos hacer un análisis modal, tenemos que considerar que todo el peso propio que tenemos modelado lo convierta a masas, tanto en X como en Y, para nuestro análisis sísmico. Y luego en la parte de cargas, nos hace falta entonces que considere todas esas cargas adicionales al peso propio, las cuales queremos convertir en masas para todo el análisis sísmico, todo el análisis modal. Entonces para eso también tenemos ya todas las masas en X y en Y. Le decimos que queremos que el caso de carga de agua nos lo tenga en cuenta con un factor de 1 y el caso de las cargas muertas superimpuestas también. Entonces aquí vemos todos los tipos de cargas que el programa nos convierte en masas, desde cargas de presión hidrostáticas hasta cargas de piso, que son todas las cargas con las cuales hemos trabajado el día de hoy. Le damos OK. De esta forma entonces el programa nos va a considerar todas estas cargas. Bueno, ahora en cuanto a cargas laterales, por un lado están las cargas estáticas
con las cuales primero entonces trabajaremos o crearemos las cargas sísmicas estáticas. Las veremos como en la aplicación automática. Tenemos entonces el caso de carga, le decimos que va a ser con la NSR10. Aquí tendríamos entonces todos los parámetros sísmicos del sitio y del suelo. Luego aquí abajo ya tenemos que nos calcule el periodo aproximado de la estructura, de acuerdo también a la normativa colombiana. Están todas las fórmulas, en este caso la de pórticos en concreto es la primera. La estructura tiene una altura de 22 metros, entonces le ponemos 22 metros y ya nos calcula el periodo. Luego entonces también el programa nos puede calcular el periodo máximo considerando entonces el factor C sub U. Aquí luego tenemos el factor R de utilidad, el cual le pondremos el valor que queramos o lo digitamos. En este caso le dejaremos el de 4. Y luego el factor de dirección, como estamos generando el caso de sismo en X, entonces le dejaremos solamente un factor de 1 en X. Le vamos a aplicar y hacemos lo mismo para el caso de carga en Y. Lo único es que entonces en el factor de dirección le dejamos un factor de 1 en la dirección Y. Y luego si queremos ver, aquí nos está saliendo que no podemos ver el perfil de presiones porque no hemos definido los niveles de piso. Para eso entonces vamos a estructura y vamos a niveles de piso. Entonces el programa automáticamente nos va a generar también todos esos niveles de piso con los cuales queremos que analice la estructura, que analice todas estas cargas sísmicas. Los adicionamos, le damos OK y ya se nos han considerado todos los niveles de piso. Si no queremos considerar alguno de los niveles de piso que están modelados, simplemente lo quitamos de esa tabla y no se estaría considerando. Entonces aquí los vemos gráficamente. Entonces esta es otra ventaja que presenta el Midas-Gen, que no necesitamos generar previamente unas grillas con las elevaciones con las cuales solamente sobre esas elevaciones podríamos trabajar, sino que aquí tenemos un espacio ilimitado sobre el cual podemos trabajar a nuestro antojo. De todas formas les recuerdo que con Midas-Gen también se puede trabajar con el tema de las grillas, por si están acostumbrados al tema de las grillas o de pronto más fácil su entendimiento para ustedes, pues también lo pueden considerar. Bueno, entonces ya tenemos los niveles de piso. Voy a volver a nivel de piso. Y les voy a mostrar otra opción que funciona mucho cuando estamos haciendo las modelaciones de estos sistemas, integrando tanto la superestructura como las fundaciones. Y corresponde, como ven, aquí en esta estructura tenemos que el nivel de suelo corresponde a este nivel en el cual está modelado como el nivel menos 3.15 y de ahí hacia abajo está todo el tema de las fundaciones. Pero si nosotros para la parte del análisis sísmico modal necesitamos considerar solamente ese análisis sísmico desde el nivel 0, desde el nivel pues donde está el suelo y que no nos considere lo que está debajo para todo este análisis modal, lo podemos hacer también desde aquí, desde donde estábamos en los niveles de piso, y aquí en Control Data activamos la opción de usar nivel de suelo. En este caso era menos 3.15 metros. Y entonces de esta forma el programa no va a estar considerando lo que está por debajo para el análisis modal, para poder hacer entonces un modelo correcto y poder integrar entonces todo el sistema de superestructura con la subestructura. Y luego entonces estábamos en las cargas sísmicas laterales. Y entonces ya vemos que ahora sí podemos ver nuestro perfil de cargas generado. Podemos ver los cortantes por piso, los momentos de vuelco, etc. Y de la misma forma haríamos para aplicar de forma automática todas las cargas de viento. Entonces en este caso está el caso de carga de viento. Le decimos que queremos calcularlos con la NSR10.
nos pregunta todos los parámetros del viento de acuerdo a la zona en la cual está ubicado el proyecto, todos los coeficientes que incluye la normativa. Aquí entonces también el factor de dirección, le decimos que solamente 1 en X le vamos a aplicar. Lo mismo hacemos para el caso en Y. Le vamos a aplicar aquí en esta tabla, tanto para viento como para sismo, de la tabla que sale aquí en la última parte, podríamos aplicar cargas de forma manual o nos podemos traer cargas desde un archivo de Excel y pegarlas directamente sobre esta ventana para poder considerar entonces cargas y aplicarlas a los diafragmas, a los centros de diafragma de cada entrepiso. Listo, entonces así también podemos ver fuerzas cortantes por piso o momentos de vuelco. Y estas tablas entonces pueden ser exportadas en formato Excel. Entonces con esto tenemos ya todas nuestras cargas estáticas. Y para las cargas dinámicas, entonces simplemente es ir a cargas dinámicas y el programa entonces también automáticamente nos puede generar todas estas cargas con la opción de espectro de diseño. Le vamos a decir que vamos a trabajar con la NSR10. Están también otra vez de nuevo todos los parámetros sísmicos. Se los ingresamos y le damos OK y el programa entonces nos ha calculado el espectro. Y luego con ese espectro ya lo que nos queda faltando es generar los casos de carga dinámicos. Vamos a generar uno en X con un ángulo de 0. Se le selecciona el espectro. Aquí es por si quisiéramos considerar la excentricidad accidental. Le damos OK y luego hacemos lo mismo para el caso del sismo en Y. Lo único que cambiamos es que ya el ángulo de excitación es de 90 grados. Este factor de escala aquí es por si quisiéramos amplificar este espectro, si tenemos que hacer un ajuste de cortantes. Y le damos a adicionar. Y ya lo que nos quedaría entonces es activarle el método de análisis modal. En este caso por defecto está entonces el método de autovectores. Se le selecciona el número de frecuencias y se le da OK. Y de esa forma entonces ya le hemos definido a nuestro programa, le hemos aplicado todas las cargas sísmicas y de viento de forma estática y también las cargas entonces. Lo único que restaría por hacer sería ejecutarlo y pues posteriormente ir a la interpretación de todos los resultados del análisis y posterior diseño de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, todos los elementos en esta misma plataforma, en este mismo modelo que tenemos, podemos hacer el diseño de todas las columnas, de todas las vigas, todos los elementos diagonales, todo bajo la NSR10. Y también podríamos hacer todo el diseño de las zapatas, que es lo que vimos en la sesión pasada, y también el diseño de todos los muros y todas las losas de las piscinas. Podríamos hacer todo el análisis, tanto flexión como cortante y apunzonamiento. Entonces, con este mismo modelo. Y de esta forma entonces podemos obtener unos resultados un poco más cercanos a la realidad, integrando entonces toda la estructura, todo el sistema completo en uno solo. Bueno, en el webinar del día de hoy ya nos hemos quedado un poco sin tiempo para poder revisar la parte ya de resultados y el diseño como tal de cada uno de los elementos. De todas